cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas de los hijos de Israel hasta que hubiesen pasado. Versículo número 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Araloc. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra que habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas no todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubiesen salido de Egipto no estaban circuncidados. Versículo 7. Y los hijos de ellos que él había hecho suceder en lugar de Josué, los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Versículo número 8. Y cuando acabaron de ser circuncidados, y toda la gente se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo, verso 9, a Josué: hoy que he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Verso 10. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Versículo número 11. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó el día siguiente. Desde que comieron o comenzaron a comer del fruto de la tierra los hijos de Israel, nunca más tuvieron maná, sino que comieron del fruto de la tierra de Canaán aquel año. Versículo número 1 del capítulo 6. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto lo haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Señor, amén. Tomemos nuestros lugares. Voy a mencionar la frase con la cual vamos a
a tratar la manera de descifrar estos versículos que hemos leído en este capítulo número 5, 6 del libro de Josué. La conquista de lo que nos pertenece. La conquista de lo que nos pertenece. Antes de que hablemos ya lo que sería en la dirección que nos compete a nosotros, siempre es necesario ver el contexto de lo que vamos a hablar. En primer lugar, Canaán era la tierra que Dios había dispuesto como herencia para Israel. Eso todos nosotros lo comprendemos, lo hemos leído hasta allá en escuela bíblica. Eso Dios lo había determinado de esa manera. Pero viene el tiempo cuando Dios va a cumplir su palabra, va a dar la tierra que Dios había prometido a Abraham en primer lugar. Dijo el Señor que se la heredaría a sus hijos. Y este es el momento. Han pasado acá, estaríamos hablando de muchos siglos ya, casi 400 y más años, para que esta palabra venga ya a cumplirse. Ahora, el problema que tenemos acá es que la tierra que Dios había designado como herencia para Israel, esta tierra ahora la tienen ocupada naciones paganas, reyes totalmente desconocedores de el Dios de Israel. En este caso, hermanos, para que entonces Israel pudiera accesar a esta herencia de Dios, tendríamos como una idea de que ya Dios había dado su palabra y que Dios cumpliría y que limpiaría lo que era las ocupaciones de las naciones o de los reyes paganos para entregarla luego a Israel. Pero de acuerdo a lo que hemos leído, no vemos eso, vemos otra cosa, y eso es lo que vamos a ir señalando en esta oportunidad. Dios, para que Israel logre consolidar la herencia que Él le había ofrecido, en este caso no se la va a dar en bandeja de plata, por decirlo de esa manera. No se la iba a servir para que Israel pues empezara a disfrutar de esa herencia. Pues eso sería como lo lógico que uno puede pensar. Bueno, si ya Dios le había dicho que les iba a dar esta herencia y ahora se está diciendo que esa herencia está ocupada por naciones, por reyes paganos, entonces Dios, diríamos nosotros, quitaría milagrosamente, mandaría, diríamos, una peste sobre todos los cananeos para que se mueran y que quedara de esa manera libre el territorio para que lo poseyera Israel. Así se podría como entender por el hecho de que ya Dios había ofrecido esta herencia a Israel. Pero en lo que estamos o queremos enseñar no es así. Dios no se la brinda así tan fácilmente. Primero hay que arreglar algunos aspectos para poder tomar control de aquello que le pertenecía. Y por eso es que leímos algunos versículos ahí. Y en primer lugar,
luego de que ellos, Israel, encabezado por Josué, han pasado el río Jordán, luego llegan a Gilgal. Gilgal es un paraje que estaría a unos 20 kilómetros de la ciudad de Jericó. Es ahí donde prácticamente Josué o Israel instalan el campamento. Este campamento fue muy duradero en este lugar. Ahí mismo, años después o siglos después, se ungió a Saúl en este mismo lugar de Gilgal. Ahí se instaló el tabernáculo, ahí se llevó a cabo lo que eran las celebraciones para Dios con respecto a la Pascua. Le estoy diciendo todo esto para que veamos que este lugar tomó o logró tener una gran importancia. Gilgal es ahí donde luego que pasan ellos el río Jordán, se instalan en este lugar. Pero lo que sigue a continuación es lo siguiente. En el versículo número 11, vemos en el versículo número 7 al 9 que leíamos del libro de Josué, dice del capítulo número 5, del 7, y los hijos de Israel, dice el versículo número 7, y los hijos de Israel que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó. Josué da este paso porque el Señor en los versículos anteriores le dice: tienes que volver a circuncidar a Israel. Tienes que hacerlo porque van a entrar ahorita a la tierra, van a poseer ahorita lo que es la herencia que les corresponde. Pero previo a ello, mire cómo van las cosas. Previo a ello, el Señor le está diciendo a Josué, en aquel tiempo, dice: Jehová le dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez. Cuando habla de la segunda vez, los que salieron de Egipto, todos los adultos que salieron en ese entonces, hacía ya 40 años, Moisés los había circuncidado. Pero toda esta generación, que ya son personas de 40 años, que son las que han estado o se han nacido en el tiempo del desierto, estas personas estaban incircuncisas. Y esa es la razón por la cual el Señor le dice: Josué, hazte cuchillos afilados, porque vas a, una vez más, por segunda vez, a circuncidar a los hijos de Israel. Es decir, ahora vas a circuncidar a estos otros que son los que van a entrar a la tierra. Y eso es lo que hace luego Josué. Toma cuchillos, y cabe aclarar que no eran así tanto como sería el caso de ahora del modernismo. En estos tiempos a veces hacían las circuncisiones, hermanos, de una manera muy rústica, muy antigua, a veces hasta con piedras. Hasta aquí habla de cuchillos, pero tengamos una idea, no estamos hablando de un bisturí, no estamos hablando de algo que fuera menos doloroso. Pero luego de que ha sido circuncidado el pueblo, dice que se quedaron ahí en Gilgal. Y a continuación, en el versículo número 11, dice: celebraron la Pascua. Es otro detalle que hay que irle poniendo atención. Celebraron la Pascua. Ahora, la Pascua hacía muchos años, ya casi 40, 39 años que no se celebraba la Pascua. La habían celebrado en aprietos cuando salieron de Egipto. Se recuerdan que ahí
mataron el cordero y pintaron los dinteles. Esa noche hicieron la Pascua, pero a estas alturas tampoco no se había celebrado, y acá celebran la Pascua en Gilgal. Pero a continuación, hermanos, luego de celebrar la Pascua, en el capítulo capítulo número 6 y verso 1, aparece ahí un varón. Dice acá el versículo número 1 del 6, cuando dice que Jericó estaba bien cerrada, dice, pero luego aparece, fíjese, le voy a recapitular. Luego de la circuncisión entra lo que es la celebración de la Pascua. Luego de la Pascua aparece un varón con una espada resplandeciente. En este caso, en el versículo número 13, está diciendo este varón que, hermanos, está representando, dicho de otra manera, a Dios. Pero luego leíamos que la ciudad estaba cerrada, bien cerrada. Pero viene la recomendación del Señor: bueno, lo que vas a hacer, Josué, es darle 6 vueltas a la ciudad, y sucesivamente con todo lo que leíamos ahí. Pero posteriormente, el último día, el 7º día, vas a dar 7 vueltas y vas a sonar los cuernos, y sucesivamente. Y eso fue lo que hicieron. Y luego, hermanos, cayó la ciudad, luego que llevaron a cabo todos estos detalles. Y en el capítulo número 13 que leíamos con respecto, en el 12 más que todo, en el capítulo número 12 se habla de 31 reyes que fueron los que Josué conquistó, o sea, ciudades conquistadas, 31 reyes, dice el verso 24 del 12. Y el rey de Tirsa, otro 31 reyes por todos, fueron los que se conquistaron en esta avalancha de conquistas, valga la redundancia. Y vemos ahí la victoria. Y importante también que luego que Israel logra ya, hermanos, estar en los primeros kilómetros de la tierra prometida, cesó el maná. Y luego empezaron a comer ellos de las espigas y del fruto de la tierra. Todos estos detalles es lo que vamos a tratar la manera de aplicarlos a la vida. Nosotros somos, por supuesto, el pueblo del Señor. Ahora está en escena usted, ahora estoy yo, y todos los que pertenecemos a la iglesia estamos, hermanos, dentro del panorama y de los planes de Dios. Es un hecho que cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros es alguien que Dios tiene esas herencias. ¿Cuáles serían esas herencias? Las herencias, por ejemplo, sería la herencia de la paz, que en este caso no sería tierra, sería paz. Pues el Señor dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy, ¿verdad? La herencia de la salud, esto está dentro del combo, por decirlo de esa manera, que el Señor nos otorgó en la cruz del Calvario. Dice el profeta Isaías que por sus llagas fuimos nosotros curados. Que se oiga un amén. Fuimos curados por sus llagas. Nosotros, por lo menos, tenemos lo que es, hermanos, la herencia de la solvencia económica. Puede ser solvencia
también espiritual, pero la solvencia económica. El Señor dijo que Él se había hecho pobre para enriquecernos a nosotros. Somos nosotros parte de toda esa herencia. La herencia de una familia estable. Es decir, Dios fue el que instituyó el matrimonio para que se formara la familia. Y es un regalo de Dios, es parte de las herencias de Dios. Entonces, en este sentido, Dios también nos tiene y nos da a nosotros como iglesia la herencia de esa familia, la herencia de un matrimonio estable, la herencia, hermanos, de lo que es la paz, lo que es la estabilidad emocional en cualquier campo que queramos nosotros mencionar estos o aplicar estos aspectos, podemos hacerlo. Sabemos que, por supuesto, yo empecé diciendo que no le iban a servir a Israel en bandeja de plata lo que era la herencia. Habían condiciones que poner en práctica. Y eso es lo que se repite con nosotros. ¿Cuál es la condición que le ponen a Israel luego de pasar el Jordán, hermanos, en seco? Luego en Gilgad, lo que manda el Señor es que los israelitas que iban a entrar para poder conquistar las herencias, porque había que conquistarlas, primero había que circuncidarse. Luego tenían que celebrar la Pascua. Luego de que celebraran la Pascua, aparecería el varón. Ahí aparece un varón con una espada resplandeciente. Y luego el Señor les da las directrices a Josué que tenían que pasar los 6 días, las vueltas y las 7 al 7º día, y luego la ciudad cayó. Eso fue como haber abierto la puerta para que Josué en el capítulo número 12 terminara conquistando a 31 reyes. Esto es precisamente lo que también el Señor, hermanos, aplica a la vida nuestra. Esas herencias que mencioné, y usted puede sumarle, como decíamos, la herencia de la paz. Muchos de nosotros no tenemos paz, muchos de nosotros no podemos ni dormir, muchos de nosotros tenemos dificultades con respecto a lo económico, muchos de nosotros tenemos dificultades con respecto a la familia, con respecto al matrimonio, tenemos dificultades en varios campos, hermanos, que es lo que ya el Señor conquistó en la cruz del Calvario para nosotros. Pero sucede que, como dije al principio, que la idea siempre del creyente es que, bueno, si a Dios ya dentro de sus herencias para mi vida, dice usted, ahí está la salud. Dentro de las herencias para mi vida, ahí está la paz. Dentro de la herencia para mi vida, ahí está lo sólido de lo que es la familia. De la herencia para mí, dice usted o digo yo, ahí está, bueno, que Dios ya lo prometió y Dios lo que va a hacer es darnos aquellas cosas. No es tanto así. Se repite la historia y en este caso es primero para que logremos ir conquistando. Acuérdense que el tema se llama, ¿cómo se llama el tema? Se llama, hermanos, la conquista de lo que nos pertenece. Nos pertenece la salud. ¿A cuánto nos pertenece la salud? Nos pertenece la paz. Nos pertenece, sí, porque Él ya lo conquistó en la cruz del Calvario.
Nos pertenecen esos hijos que nos honren. Nos pertenece vivir en una familia estable. Nos pertenece un matrimonio que, hermanos, que pueda corresponder de la manera correcta. Nos pertenece estar arriba y no abajo. Nos pertenece ser cabeza y no cola. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Claro que nos pertenece, pero ahí venimos nosotros pensando que como ya lo conquistó el Señor como herencia, sencillamente lo que vamos a hacer es poseer. No, aquí había que conquistarlo. Aquí lo que aprendemos es que había que conquistarlo. Y las condiciones para ello, acá es, primero, luego de pasar el Jordán, la circuncisión. Nosotros tenemos que estar conscientes, hermano, que hay condiciones que Dios no las va a omitir para que también nosotros podamos conquistar la herencia que nos corresponde. Y primero es lo que es la circuncisión. Nosotros tenemos que estar conscientes. Circuncisión, en este caso, hermanos, por ejemplo, en el caso de Israel, era como la señal del pacto de sangre. Eso indicaba que pertenecían a ese pacto que Dios había hecho. Por ejemplo, en el capítulo número 2, versículo 11, habla el apóstol Pablo con respecto a la circuncisión, con respecto a lo nuestro. Además, dice el verso 11, en él fueron ustedes, dice, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en, ¿qué dice? En despojarse del cuerpo pecaminoso. Eso es lo que dice el versículo número 11 de Colosenses 2. Se lo leo de nuevo. ¿Está conmigo, iglesia? Además, en él fueron circuncidados. ¿En quién? En Cristo. No por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. En esto lo que nos enseña la palabra es que nosotros no podemos, hermanos, saltarnos las instancias que hay que llevarlas a cabo para lograr la herencia. Cada uno de nosotros debe de estar consciente que hemos sido ya circuncidados, no como la circuncisión de los judíos, sino circuncidados nuestros corazones. Damos un amén, iglesia. Así que Cristo nos circuncidó, y la circuncisión que aparece acá en este versículo dice, consiste en el despojarse del cuerpo pecaminoso. Cada uno de nosotros debe de hacerse un autoexamen. Yo no quiero llevarlo a que usted se sienta incómodo, a que se sienta usted como señalado, hermanos, por su servidor, sino que cada uno de nosotros veamos si en verdad en nosotros hay un despojo del pecado, que lo que significa es que ya fuimos circuncidados. Póngale atención a esto. Todos, yo no dudo que muchos de nosotros estamos pasando, hermanos, por situaciones muy estrechas,
situaciones muy adversas, situaciones que nos están llevando tremendas tristezas, tremendas angustias en el campo de la familia. Dios nos dio la herencia de la familia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios nos dio la herencia. Dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Herencia de Jehová son los hijos. Es herencia de Jehová. Él es el que instituyó el matrimonio para que los dos fueran una sola carne. Él es el que nos dijo, mi paso dejo, mi paso doy. Él es el que dijo, por sus llagas habrá salud. Él es el que dijo, hermanos, que en Él estaríamos arriba y no abajo. Es decir, esas son las promesas de Dios. Y eso nos corresponde a nosotros. Pero en este caso, en este particular, lo que tenemos que ir haciendo es los mismos pasos que se le encomendaron que hiciera a Israel. Lo primero, tienes que circuncidar a Israel, Josué, afilar los cuchillos, porque ahí está la herencia. Pero ellos tienen que poner en práctica acciones que les permitirán obtener la herencia. Le voy a decir, si Josué no obedece y luego va a circuncidar, yo no sé cuánta gente serían, hermanos, podrían ser en 40 años. Se dice que un promedio de cerca de 3 millones salieron de Egipto. Supóngase que en 40 años se haya, multiplicado Israel en 1 millón. Claro que habían muerto ya todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto. Y en este caso era toda la gente nueva. Era un gentío. Eran miles de personas que estaban ya hastiados del desierto y que querían las herencias. Pero el Señor le dice, sí, ahí están las herencias. Ahí está la paz, ahí están los buenos hijos, ahí está la salud, ahí está lo económico. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí están. Eso es de ustedes. Ahí está. Pero hay que circuncidarse. No se las puso fácil. Como a veces nosotros decimos, yo ya oré, Señor, y todavía no me has dado y no me has resuelto. Yo he estado ayunando, Señor. A veces es bueno, y no a veces, sino que es importante más bien en la palabra de escuchar esto. Escucharlo, ¿por qué? Para que no seamos tan así como para entender las cosas de Dios, para entenderlas como yo ya soy cristiano, entonces yo ya tengo la herencia y el acceso a la salud. Como yo ya soy cristiano, tengo derecho y acceso a tener unos hijos que me honren. Como ya yo soy cristiano, tengo derecho a tener un esposo y una esposa que responda en esa área. Ya así pensamos nosotros. Pero, hermanos, lo que es gratis en la vida espiritual es la salvación, porque no hay que hacer nada. Pero para conquistar lo que a usted y a mí nos pertenece, que Él compró y conquistó en la cruz del Calvario para su pueblo, hay condiciones. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hay condiciones. Aquí lo vemos. Fíjese que la circuncisión a puro cuchillo no era fácil. La circuncisión a puro machete no era fácil.
era una cosa terriblemente dolorosa. A tal grado que si usted lee ahí detenidamente, va a decir que luego que Josué circuncidó a toda esta gente, hermano, por supuesto a los hombres, luego se quedaron en Gilgal por un tiempo hasta que sanaron. Dicho de otra manera, era una herida dolorosa. No era una cosa sencilla. Y eso es lo que le dijo el Señor. Josué le dice: a Israel ya le quité el oprobio que traía de Egipto. Es decir, al ser circuncidado Israel, le he quitado la marca de Egipto que ha traído. Damos un amén. ¿Qué es lo que había en Egipto? Pecado. ¿Qué es lo que había en Egipto? Mundo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Al circuncidarlo, le he quitado el oprobio a mi pueblo. Y ahora está dispuesto. Está dando los primeros pasos para que pueda accesar a su herencia. Para que pueda más bien conquistar su herencia. Ahora, al hablar de circuncisión, cualquiera pudo haber dicho: no, si eso es doloroso. Y peor que con hacha me van a hacer, no es con bisturí, sino con hacha me van a hacer la circuncisión. No. Entonces no hay herencia, Señor. Entonces no hay, usted no tiene parte y no puede conquistar nada, porque para conquistar o para poseer la herencia que yo les he dado, diría el Señor, primero se requiere que sean circuncidados. Y esto entiéndase que cada uno de nosotros, aquí no era fácil, era una cosa dolorosa. El pecado es doloroso, hermano. El pecado hace estragos en la vida. Pero como acá está diciendo el Señor, que en Él nosotros hemos sido despojados del cuerpo pecaminoso. Es decir, en Él nosotros ya hemos sido circuncidados. Pero acuérdese que en este caso ya lo hemos sido, pero cada uno de nosotros es siempre tendente a la reincidencia. Cada uno de nosotros siempre padecemos de la reincidencia, es decir, reincidimos en el pecado. Ahí estamos siempre haciéndole ojo y cara bonita al pecado. Y eso es reincidir. Entonces yo no sé cuál sea su herencia en esta mañana. Yo no sé cuál usted quiere, restablecer la comunión conyugal. Usted quiere restablecer la comunión con los hijos. Usted quiere poseer la salud. Usted quiere la paz que dijo el Señor que nos había dejado. Damos un amén. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un autoexamen. Y esta mañana es oportuno para decir: el Señor me manda a que me circuncide, como señal de que Él quita el oprobio de este mundo, de mi vida. Esto es necesario hacerlo, porque si yo empiezo a ver a cada una de las hermanas acá, a preguntar, a que intercambiemos algunos testimonios, todos, no creo, y digo todos, el hermano Rigo y cualquier otro, todos tenemos, hermanos, tenemos escasez. Estamos cortos de las herencias porque no las podemos conquistar, porque no vamos a poner en práctica aquello que el Señor nos ha
dicho que hagamos. Por ejemplo, ellos tenían que ser circuncidados. Si ellos no cedían a la circuncisión, entonces no hay herencia, sencillamente. Ahora, la razón por la cual ahora van a celebrar después de que son circuncidados, mire cómo va preparando el terreno el Señor. Luego que ellos han sido circuncidados, celebraron la cena, dice el verso 11 del capítulo 6. Celebraron, del capítulo 5, celebraron la Pascua, más que todo, celebraron la Pascua. Ahora, ¿por qué el Señor? Pregúntese, porque todo tiene un porqué. ¿Por qué el Señor los manda, luego de la circuncisión, los manda a que celebren la Pascua? En la Pascua, Israel, Dios quería que se remontaran a siglos atrás, o más bien a décadas atrás. En este caso sería unos 40 años que ellos habían salido de Egipto, que se remontaran. Fíjese cómo trabaja Dios. ¿Está conmigo? Vea cómo son los métodos de Dios. Cuando habla de la Pascua, es para que ellos se remonten hacia atrás y vean los milagros que hizo el Señor en Egipto, para que vean que su Dios es un Dios poderoso, para que ellos se den cuenta que ellos le pertenecen no a un Dios de fantasía, sino que le pertenecen a un Dios poderoso. Y que por supuesto la Pascua siempre, ese es el sentido, recordar lo que Dios había hecho en Egipto. ¿Qué es lo que había hecho en Egipto? 10 plagas terribles. Entonces Él los está trayendo a que se remonten a ese pasado y que vean la gloria del Señor. Fíjense, no solo es pasen, mis amores, al rey tal, ya ese le agarró COVID y ese no va a poder pelear con ustedes, mis cariños. No, aquí vemos el proceso. Ahora, cuando aparece el varón que aparece ahí, hermanos, en el versículo número 13, aparece el varón. ¿Por qué también aparece el varón ahí? Preguntémonos, ¿por qué aparece? Estando Josué, dice verso 13 del 5, cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía ¿qué? Una espada desenvainada en la mano. Y Josué yendo hacia él le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, hermano, se postró de rodillas. ¿Qué significa eso? Todavía no han entrado. Dios está preparando el terreno. Que se oiga una vez. ¿Qué significa eso? Lo que significa eso es que luego de la circuncisión viene lo que es la Pascua, y luego aparece el varón con la espada desenvainada, que lo que está diciendo el Señor: la conquista no está fácil, señores. La conquista a Israel no es pan comido, no, hay que fajarse. Ya ustedes están circuncidados, ya ustedes ya rememoraron lo que yo hice en Egipto. Ahora les estoy confirmando que yo estoy con ustedes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora les estoy confirmando que ustedes no están solos. Les está diciendo, porque ese varón no aparece ahí por casualidad. Le está diciendo: mire el proceso. Luego de la circuncisión, luego de la Pascua, de la celebración de la Pascua, luego aparece el varón.
como quien dice, lo están haciendo bien. Como quien dice, van pasando la materia. Pero todavía les falta. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Todavía les falta. ¿Y cuál es lo que todavía falta? Bueno, luego ya se entiende, ¿verdad? Que la razón por la cual sale ese varón ahí, nada menos es Dios. Nada menos es una teofanía de Cristo. Nada menos es el mismo que derrotó a Faraón con 10 plagas. Es el mismo Dios todopoderoso. ¿Por qué digo que es? Porque Josué se le arrodilló. Porque Josué cayó de rodillas y le dijo: el lugar a donde está es lugar santo. Damos un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero yo estoy contigo. No estás solo. Ustedes no van a poder alcanzar la herencia porque son reyes paganos terriblemente armados. Pero yo estoy con ustedes. Luego, el siguiente paso es: ahora, Josué, vas a darle vueltas, 6 vueltas cada día y 7 al final del 7º día. Y luego ustedes van a sonar las trompetas y luego van a gritar y la muralla o Jericó caerá. Y eso fue lo que sucedió. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cayó Jericó. Dicho de otra manera, ahora Israel, la puerta para que puedan accesar a donde están sus herencias está abierta. ¿Se entendió, verdad? Como que voy a ponerlo de esta manera. Jericó era como una barrera, como una muralla que impedía entrar para conquistar la herencia. Cuando leemos en el capítulo 6, verso 1, ya con todo esto, hermanos, todos los cananeos estaban pero totalmente angustiados. Ya los había vencido Dios con las estrategias de él. Que se oiga un amén. Cuando los reyes, dice, de los amorreos que estaban, verso 1 del capítulo 5, que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y a todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieran pasado cada uno, y desfallecieron todos. Mire, hermano, cuando nosotros vamos siendo obedientes, cuando nosotros vamos dando continuidad a lo que el Señor nos manda hacer, de hecho, las cosas empiezan a darse, porque aquí nada habían ellos empezado a guerrear en nada, pero todo este proceso hizo que los cananeos y los reyes de Canaán entraran en pánico al saber que Israel andaba o lo acompañaba el Dios verdadero. En este caso, aquí vemos que se abre, cae la muralla y luego entran ellos. Y luego que leíamos hasta el capítulo 12, que dice que 31 reyes fueron conquistados, ciudades. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se logró eso? Se logró cuando, hermanos, puntualmente empezaron los israelitas a obedecer lo que Dios estaba mandando que se hiciera. Sencillamente. ¿Cómo se dio eso? Cuando, luego de pasar el Jordán, se circuncidaron, celebraron la Pascua. Luego el varón le dijo que era el mismo Dios: aquí estoy, yo no los he dejado. Pero les falta todavía una materia que cruzar.
Ustedes tienen que hacer todo esto de las vueltas y sucesivamente, y cuando concluyan con este otro detalle, entonces Jericó caerá. ¿Qué aprendemos ahí? Nosotros no podemos, hermanos, como estar haciendo cuentas de aquello que nos pertenece cuando vamos por otro camino que no es el que Dios ha determinado. Cada uno de nosotros debe de examinarse si el oprobio del pecado, si ese oprobio que nos marcó en el pasado y que sigue insistiendo en seguirnos marcando, si cada uno de nosotros está consciente que tenemos dificultades en esa área, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Por lo menos esta mañana lo que tendríamos que hacer es obedientemente no oponernos a Josué. ¿Sabía usted qué significa la palabra de Josué? Significa Salvador. ¿Qué significa la palabra? ¿Cómo se denomina el nombre de Jesús? Salvador. ¿Cuántos tenemos ese Salvador? Por lo menos esta mañana, yo no sé, el rey pagano que ha tomado control de su familia, ha tomado control de su salud, ha tomado control de su economía, que muchos de nosotros estamos muy mal en lo económico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Usted va a decir, bueno, voy a orar, hermano, voy a ayunar, hermano, primero veamos cómo estamos espiritualmente con Él. Veamos qué nivel de pecados hay en nosotros. Damos un amén. Veámonos, examinémonos, porque muchas veces estamos muy mal. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Muchas veces estamos muy mal, pero sí queremos, voy a ayunar, voy a orar, pero eso no funciona si previo no hay una circuncisión espiritual en nuestras vidas. Entonces no hay que poner los bueyes atrás de la carreta. Los bueyes se ponen ¿a dónde? Adelante se ponen los bueyes y así jalan la carreta. Entonces nosotros tenemos tanta gente en las iglesias, digamos, porque no es tanto así, que viven orando para que Dios los ayude, que viven ayunando, digamos, para que Dios los saque adelante. Pero el oprobio del pecado ahí sigue presente. Y es el primer paso que aquí el Señor le pide a Israel. Josué, afilá cuchillos. ¿Cómo se han ver puesto aquellos, verdad? Que les iba a pasar la circuncisión a pura hacha. ¿Cómo se sentiría? Pero aquí no dice que, hermanos, que rehusaron los que no estaban circuncidados. Sin duda, uno por uno, haciendo cola. A mí me toca, ahora me toca a mí. ¡Ay! No crea que ahí no había anestesia. La anestesia hasta de poco la han inventado los médicos. Era puro tubo. Vamos, un amén, iglesia. ¡Ay! Venía el otro. ¡Ey! Y era un dolor que hasta se les infestaba el prepucio. Era una cosa terrible. Usted se recuerda cuando, en aquella ocasión que habla de Jacob, cuando los hijos de Israel, para hacer la paz con aquellos cananeos, les dijeron circuncídense, y así vamos a hablar el mismo idioma. Y aquellos le tomaron la palabra, todos los de Siquén se circuncidaron, todos los hombres de guerra. Y
estaban graves de la gran circuncidada que les había pegado, que se les habían pegado, que nadie de los hombres de guerra, nadie tenía fuerza para agarrar la espada. Allí agarraron solo 2 de los hijos de Israel, mataron toda una ciudad. Queda sin fuerza un cristiano, queda sin fuerza una persona, queda lidiando que no se puede mover del dolor. Que se oiga un amén, iglesia. Y usted quiere, y ese marido que ya se lo están quitando, ese marido que ya se lo quitaron, esos hijos que ya están en la pandilla, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¿Cómo lo vas a rescatar? Que se oiga un amén. Las mujeres cristianas creen que con andarle revisando el teléfono al marido, con eso van a solucionar el problema. Porque hay mujeres cristianas, no aquí en esta iglesia, sino en otras iglesias. Ahí se dan la tarea de eso. El rey que te tiene atrapado, tu marido, el rey que te tiene atrapada tu salud, el rey que te tiene atrapada la herencia de la estabilidad de los hijos, de la estabilidad emocional, ese rey cananeo, perverso, no lo vas a poder conquistar si no das los pasos a seguir. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No lo vas a poder conquistar si primero no te circuncidas, si no echamos. Cuesta, hermanos. Dejar el pecado no es fácil. Cuando por lo menos el hombre tiene 2 mujeres y la que no es la verdadera es la que lo más lo atiende. Esa, ¿qué no le hace? Y dejar esa señora, la otra ni caso le hace. La otra ni qué, cuando le da la comida, aquí está el hartazón, le dice, y la otra lo cuida. Y él sabe que aquella es la que lo cuida, que aquella es la que está pendiente de él. Ese es pecado. El pecado aprisiona. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aprisiona. No es fácil soltarse del pecado. Duele soltarse del pecado, pero tiene resultados. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuántos de los que estamos acá estamos con el oprobio del pecado todavía? Y así usted quiere salir adelante con los hijos. Su maridito, usted lo ve ahorita, pero tenga paciencia. Eso es cosa de tiempo. Todo se mueve. Y no es que le estoy deseando lo fatal, es que así son las cosas. Aquí nos andan en agenda. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer para entrar a conquistar lo que es suyo? Circuncidarse. Luego celebre culto. Trate la manera de venir a la iglesia. Luego le va a aparecer el varón de Dios, le va a decir: no estás sola, yo estoy contigo, pero te falta una materia, tienes que dar las vueltas. Eso es acto de fe, de obediencia. Tienes que dar las vueltas. Y eso permitió que cayera Jericó. Y luego entraron los de Israel y se profundizaron en las conquistas hasta llegar a 31 reyes. Dios nunca nos va a dar la herencia que nos corresponde servida en una bandeja. Hay condiciones. Cierre sus ojos.